El próximo domingo 12 de marzo se celebra el Día Europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios. Una oportunidad para visibilizar este grave problema contra el que la sociedad entera debería implicarse y mostrar tolerancia cero. Y es que la irrupción de la violencia en los centros sanitarios, las agresiones físicas, los insultos y las amenazas afectan gravemente a la relación de confianza entre el médico y el paciente. Para analizar esta preocupante realidad y hablar también de la huelga de los profesionales sanitarios que hoy ocupa el foco informativo, la primera en 20 años en la provincia de Alicante, hemos invitado al secretario general del COMA, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, doctor José Manuel Peris. Bienvenido y muchas gracias por compartir estos minutos con Información Televisión. Muchas gracias. Doctor, como decíamos, la actualidad manda. Hoy estamos en jornada de huelga para los profesionales sanitarios. Es la primera que se convoca en 20 años. Desde el COMA, ¿comparten las reivindicaciones del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, que son los convocantes? Absolutamente. Bueno, hoy estamos de huelga, yo estoy de huelga, y por supuesto desde el Colegio de Médicos apoyamos las movilizaciones y las reivindicaciones de nuestros compañeros del sindicato médico, entre otras cosas porque son muy justas. Son reivindicaciones de larga evolución que, si quiere, las podemos ir comentando. Por supuesto, explíquenos cuáles destacarían. Bueno, pues son reivindicaciones justas, equilibradas, desde hace mucho tiempo que las llevamos reivindicando, y son, por ejemplo, pues estamos pidiendo ante la sobrecarga asistencial que todos los días tenemos, un tope de agendas, un número de pacientes con los que los podamos visitar adecuadamente. Bueno, esto es una agenda de hace unos días de 68 pacientes, o sea que no es mentira lo que decimos. Otra reivindicación pues, es el número de guardias, a pesar de que la normativa, el número de guardias está estipulado en 3, pues bueno, hay muchísimos servicios en los hospitales que están haciendo 6, 7, 8 guardias al mes, simplemente porque no hay personal suficiente. Otra reivindicación, Princes, podría ser el transporte sanitario. Somos de las únicas profesiones que ponemos nuestro coche a favor de la empresa sin ninguna contraprestación. Y otro, pues, por ejemplo, pues sería el alto nivel de valor que se le da al valenciano, que, por ejemplo, bueno, nos dan al valenciano un valor que en absoluto se puede igualar a que un cirujano se vaya a un gran hospital a aprender una técnica quirúrgica. Y entonces pues son reivindicaciones que creemos justas, que las hacemos ante la Consejería, y parece ser que el sindicato médico tenían unas conversaciones, se pararon y ahí estamos. ¿Los médicos están entonces al límite, doctor? Sin ninguna duda. Bueno, la profesión está al límite, pero desde hace tiempo que lo venimos denunciando y lo venimos reivindicando. De todas maneras, desde el Colegio de Médicos de Alicante, con el enorme talento que tienen 9.200 colegiados, pues nos prestamos a la Consejería, a asesorar a la Consejería, a asesorar a la Administración ante cualquier tema que nos pueda requerir, pero verdaderamente la verdad es que nos llama y no podemos darle ese asesoramiento. Doctor, ¿qué debe hacer la Consejería de Sanidad para que no se repitan los paros previstos para el lunes 3 de abril y el 8 de mayo, como primera medida? Bueno, pues sentarse otra vez a negociar. Parece ser que, según nos cuentan, ya digo, los compañeros del sindicato médico, separaron de forma unilateral las conversaciones, no se han llegado a acuerdos, cuando en otras comunidades autónomas similares, como Murcia, como Cantabria, se ha llegado en 3 o 4 días, se han llegado a acuerdos, porque son reivindicaciones tan justas y tan palmarias que, bueno, verdaderamente no entendemos cómo se ha podido llegar al acuerdo. Esperamos que se retomen esas conversaciones y esperamos que lleguen a buen puerto. Doctor, vamos a volver a otro grave problema para el ejercicio diario de los facultativos a los que usted representa hoy aquí. Se trata de las agresiones. Hace un par de semanas ustedes lanzaron desde el COMA, precisamente junto al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, una campaña para intentar frenar este problema. ¿Por qué es necesario ahora hacerlo así? Bueno, este es un problema grave, muy preocupante, y que no se afecta al colectivo médico, es un problema que ya se ha hecho social, porque esto afecta a la sociedad en su conjunto. Hemos tenido, bueno, para intentar minimizar este problema, hemos organizado una campaña junto a los compañeros del sindicato médico y del Cuerpo Nacional de Policía, en la figura del interlocutor policial sanitario, y que va en 2 vertientes. Hemos hecho una vertiente no agredas, dirigida a la población. Bueno, la población tiene que saber que cualquier cosa que haga un médico en su consulta, por definición,
es buena para el paciente, no entendemos que nos agreda. Y por otro lado, otra vía que es dirigida al profesional, que la hemos denominado no consientas. Estamos para cuidar al paciente, estamos para sanarlo, estamos para acompañarlo, pero no para que nos agredan. Bueno, y esto va también con un podcast, con una serie de vídeos en redes sociales y con algún taller que podemos comentar, y eso es lo que conforma la campaña que hemos... La campaña. ¿Han aumentado las agresiones después de la pandemia? Pues sí. Desgraciadamente. Sorprendente. Sorprendente, sí. Con números los números oficiales se publicarán esta semana, el día 9, la OMC los anunciará, pero sí ha aumentado con números del año 2021 de la Organización Médica Colegial y de la Fuerza de Orden Público, han aumentado, sabemos que han aumentado. Y eso, que lo que sí que sabemos, es que hay una situación de infradenuncia absoluta. Nos cuesta muchísimo denunciar. Puede ser porque la tramitación es engorrosa. Yo entiendo que son muchos documentos y después de 24 horas irte a un cuartel de la Guardia Civil es muy costoso. Pero por otro lado, hay una cosa que nos preocupa mucho, es que parece ser que lo empezamos a interiorizar como que forma parte de nuestro trabajo. Y eso es muy peligroso. Muchas veces no se denuncia porque se entiende al agresor. Sorprendentemente, muchas veces por precaución, no me vaya a pasar algo. Porque además a lo mejor al día siguiente o al otro tienes que volver a verlo en tu Exacto. consulta. Y muchas veces por miedo, eso es perfectamente entendible, ¿vale? ¿Cuál es el perfil entonces del facultativo que es víctima de estas agresiones y sobre todo dónde se producen estos episodios violentos con más frecuencia? Bueno, el perfil es claro, y me voy a limitar a los números fríos, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poquillo de la víctima, del agresor y del ámbito. El perfil de la víctima es una doctora joven, por debajo de los 40 años, eso es, que 2 de cada 3 son mujeres. El perfil del agresor suele ser un varón joven también, pero están aumentando de forma muy significativa la mujer como agresora. Y lo que es más preocupante, los menores están aumentando bastante también. Bueno, tal vez esto sea de la sociedad que vivimos. En cuanto a ámbitos, está claro, es la atención primaria y las urgencias tanto extrahospitalarias como las urgencias hospitalarias, debido evidentemente a la accesibilidad que se tiene. Resaltar que sorprendentemente se están aumentando las agresiones y las amenazas sobre pediatras. Yo puedo entender que a mí me agredan, bueno, no lo entiendo, pero puede suceder, pero que agredan a quien cuida de tus hijos, bueno, creemos que es sorprendente. Y otro dato que desde el Colegio de Médicos nos preocupa mucho es que en el ámbito privado, que en el ámbito público sí que no es lo mismo que un médico atienda en un ámbito público que en un ámbito privado. No se le tiene en cuenta en un ámbito privado y evidentemente el servicio prácticamente es el mismo. Es discriminatorio, exacto, claro. Es muy discriminatorio. ¿Y cuál es el origen de esas amenazas, de esos insultos, coacciones o incluso, en el peor de los casos, agresiones físicas? Bueno, ¿Por qué empiezan? Hay muchos factores. Podríamos hablar de condicionantes y motivos, ¿no? Condicionantes, pues evidentemente hay factores del propio médico, un médico quemado aguanta mucho menos, sabe llevar estas situaciones con más dificultad. Un paciente, por ejemplo, psiquiátrico, es más fácil que produzca este tipo de situaciones. Pero quizá esas agendas colapsadas o esas listas de espera. Hay factores del entorno, ¿vale? Bueno, la violencia vive con nosotros, todo se quiere ya y porque sí, porque yo lo valgo y además pago. Y luego, hace poco, yo hablaba con un director sanitario y me decía, bueno, está muy claro, este problema se podría arreglar fácilmente con unas agendas adecuadas. Si yo tengo 20 o 25 pacientes y los puedo tratar bien, despacio, evidentemente el número de agresiones disminuiría. ¿Es lo que necesitan los médicos para sentirse más seguros en su puesto de trabajo? Sin ninguna duda. Bueno, también podríamos hablar del efecto de la vigilancia privada, que es disuasoria, pero bueno, con unas buenas agendas adecuadas sería más que suficiente posiblemente. Ya para ir terminando, doctor, ¿qué debe hacer un médico que ha sufrido una agresión? Bueno, denunciarlo y denunciarlo, visibilizarlo. Absolutamente, bueno, las fuerzas de orden público siempre dicen no existe un delito si no se denuncia, eso es así, y si no hay denuncia no hay problema y no habrá solución.
Si hay mucha denuncia, habrán soluciones, habrán vigilantes de seguridad. Bien, pero brevemente sí que me gustaría resaltar el protocolo que tenemos. Es muy fácil para todos los facultativos. Bueno, en principio, si alguien sufriera un evento de este tipo, por supuesto, primero buscar asistencia sanitaria si la precisara. En segundo lugar, comunicarla al superior jerárquico. Esto es un accidente de trabajo y hay que rellenar una serie de documentos. En tercer lugar, interponer la denuncia correspondiente. Y en cuarto lugar, llamarnos al Colegio de Médicos, que activaremos un protocolo rápido y los acompañaremos durante todo el proceso, desde el mismo momento que lo denuncian hasta que se acabe. Este viernes, el 10 de marzo, tienen también programado desde el COMA un taller de prevención y medidas de autoprotección que será impartido por la Policía Nacional de aquí, de la Comisaría Provincial de Alicante. ¿Qué van a aprender los facultativos que se acerquen al taller? Bueno, hay que formarse. Evidentemente, para tratar este problema hay que formarse. Y, entre otras cosas, hemos organizado con la Policía Nacional y con el Sindicato Médico un taller de autoprotección interesantísimo. Ya lo hicimos un año en el Colegio de Médicos. Y aquí podemos aprender, en una situación complicada, un gesto, un movimiento, qué podemos hacer, qué tiene que haber encima de la mesa, qué no tiene que hacer, y eso nos puede salvar el pellejo en un momento complicado. Es interesantísimo, tenemos mucha experiencia y eso no lo sabemos y eso hay que saberlo, hay que estar prevenidos. Doctor, a ver si somos capaces entre todos, autoridades sanitarias, dirigentes políticos y la población en general, de cuidar de quienes nos cuidan, ahora más que nunca. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, secretario general del COMA. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.